Bueno, y la porosidad en las fronteras de nuestro país le están facilitando el camino a el crimen organizado. Vamos a hablar ahora con Alfonso Hernández, quien tiene un reporte al respecto. Adelante, Alfonso, buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? Gusto en saludarla. Muy buenas tardes para usted, nuestros amigos televidentes, ubicados acá prácticamente en la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Tal vez, si me permite aquí, Luisito les muestra a mi izquierda una línea que pueden ustedes ver sobre precisamente la calzada. Eso determina el final del territorio costarricense. Bueno, región que efectivamente recibió una alerta y efectivamente las autoridades trabajan ahora en el propósito de resguardar estas y otras áreas fronterizas de Costa Rica con Nicaragua a raíz de esta alerta que se ha presentado por el traslado, el aparente traslado de personas que estarían involucradas con la industria de los préstamos gota a gota desde El Salvador. ¿Qué están haciendo las autoridades y qué dicen los expertos sobre cómo enfrentar este nuevo riesgo que se cierne sobre el país? Vamos a ver la nota que hemos preparado a continuación. La alerta emitida a nivel nacional ante el posible ingreso de personas que en el vecino país de El Salvador se dedican a la industria de los préstamos informales urge que el país tome medidas a nivel de inteligencia. Lo anterior en vista de las condiciones de la frontera costarricense con Nicaragua, que tiene unas condiciones de porosidad harto conocidas. Así fue como el ministro de Seguridad reconoció que trabajan en este tema en particular. Estamos ubicando el listado de esas personas con las autoridades de El Salvador, pero sobre todo activando nuestro sistema migratorio, poniéndolo en alerta, aumentando los filtros de seguridad y sobre todo a nivel de patrullaje, aumentándolos en puntos de frontera, sobre todo en aquellos puntos no regulados, para que mediante el patrullaje de policía de frontera creemos esa barrera que impida que ese tipo de personas pueda ingresar a nuestro país. Para los especialistas en ciencias criminológicas, no es de extrañar que, sumado a eso, estas personas intenten establecerse en el país posteriormente con solicitudes de refugio, y ahí es donde Costa Rica deberá ser más cuidadoso. Sería de mucha utilidad que se brinde una lista de aquellas personas que al menos se tenga conocimiento que podrían estar relacionadas con este tipo de vínculos, de grupos organizados o que se están dedicando de manera directa a este tipo de actividades, y de esa forma llevar a cabo la investigación y poder negar en dado caso la petición de refugio si pudiese identificarse a estas personas de manera puntual. Por otro lado, la industria de los préstamos informales extorsivos, o conocidos popularmente como gota a gota, es también un fenómeno harto conocido en el país. Dicho lo anterior, los expertos advierten que no darles espacio para instalarse en la sociedad es algo responsabilidad de los propios ciudadanos. Es muy importante saber que también se pone en riesgo la vida de familiares y la vida de otros bienes, porque en algunos casos, para poder recuperar la inversión, estas personas han recurrido a métodos sumamente violentos. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues es mucho más fácil prevenirlo. Las manifestaciones de las autoridades de seguridad es el reforzamiento de la seguridad en fronteras que se daría a partir de esta alerta en los puestos fronterizos de Peñas Blancas o Tablillas para prevenir el potencial ingreso de esas personas. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Bueno, compañeras, en el estudio principal allá en Sabana Sur, acá la situación, para comentarles, pues no aparenta tener ninguna expectativa de cambio, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la dinámica que normalmente se maneja en la zona fronteriza de nuestro país. De hecho, voy a hacerme aquí a un costado de la imagen para que mi compañero Luis Ocampo les pueda mostrar ahí precisamente el punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, donde pues no hay, digamos, en este momento un reforzamiento específico de seguridad, aunque el ministro pues ha adelantado que vendrán efectivos de fronteras para trabajar sobre este punto. Y recordemos
que la frontera norte, bueno, tanto la frontera norte como la frontera sur tiene una extensión considerable, tiene puntos de montaña importantes y pues obviamente no se espera que eventualmente estas personas que tienen tal vez un tipo de antecedentes importantes en El Salvador vayan a hacer ingreso por uno de los puntos formales de la frontera, pero y esa es la razón tal vez por la cual las autoridades están pensando en trabajar efectivamente hacia las zonas porosas, las zonas tal vez no identificadas, para tratar de advertir este potencial ingreso de personas no deseadas a Costa Rica, donde ya efectivamente, como decían las autoridades, está claramente identificado y claramente sabido cómo funciona la industria de los préstamos informales de los denominados gota a gota. No sé si tienen alguna consulta o comentario en el estudio. Sí, correcto, Alfonso. Y es que también un punto importante que habían informado las autoridades meses atrás era el hecho de que por ahí también estaban ingresando armas de grueso calibre que llegan a parar muchas veces en manos de organizaciones criminales que recluta a menores de edad, tal como ya lo habíamos informado en las diferentes ediciones de Telediario. Entonces, esta porosidad de la que usted habla en nuestras fronteras está afectando y está, como decimos popularmente, maleando a nuestro país en todo sentido. Sin lugar a dudas, Paula, así es, y la verdad es que esperaríamos ver cuál va a ser quizá el contingente policial. Entendemos pues que hay problemas que ya hemos reportado en diferentes instancias en el Ministerio de Seguridad Pública a través de equipos policiales o recurso humano policial, equipo de armamento, por supuesto. No alcanzan los recursos para tratar tal vez incluso de vigilar todo lo que hay que vigilar, así que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, estamos siendo vulnerables ante la presencia de este tipo de organizaciones, de este tipo de circunstancias que efectivamente lo que hacen es más bien complicar ya la de por sí complicada situación, valga la redundancia, que tenemos en nuestro país, en las zonas fronterizas y, por supuesto, el tema de la seguridad nacional de alguna manera poniéndose en entredicho. No, y otro tema que también se viene a la palestra con todo esto que usted nos informa, Alfonso, es el hecho de que se invierten recursos también en la capacitación de personal que pueda servir a las diferentes áreas de la policía. Sin embargo, las plazas no son suficientes y las jornadas se extienden para los funcionarios de los cuerpos policiales sin que puedan abarcar en la totalidad las áreas más peligrosas y los puntos donde podría filtrarse el crimen organizado también, Alfonso. Así es, Paula. Bueno, decía, por ejemplo, Lauren durante la nota que una de las cosas, y bueno, lo reforzaba el ministro de Seguridad también, es que esto, prevenir eventualmente el ingreso de este tipo de personas, va a ser algo que tenga que seguirse por un proceso de inteligencia. Ahora, no estamos diciendo que necesariamente las fronteras terrestres serían las únicas que vayan a poder ser vulneradas por este tipo de personas. La alerta también está para las fronteras aéreas, es decir, los aeropuertos internacionales, tanto el Daniel Oduber, que está aquí a unos cuantos kilómetros de donde nos encontramos, como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Y entendemos también, y hay que también tener claro, que este tipo de organizaciones no suelen verse tal vez de alguna manera como potencialmente riesgosas desde el punto de vista de la apariencia de sus integrantes, sino más bien suelen actuar y suelen manifestarse tal vez de alguna manera de formas muy variopintas, es decir, no tienen, por decirlo de alguna manera, ni tatuajes, ni tal vez algún comportamiento circunstancial que eventualmente genere sobrealarma. Acá lo más importante, haciendo hincapié en lo que decía el ministro de Seguridad, en lo que decía la experta Lauren Gordon, es identificar quiénes son estas personas que están siendo invitadas a salir de El Salvador y sobre todo trabajar en la parte de contención para evitar eventualmente la mayor parte del ingreso. No podríamos decir o no podrían eventualmente tal vez asegurar las autoridades, vistas las carencias que hay de recursos, decir que van a lograr definitivamente detener por completo el ingreso de estas personas, y si ingresan, pues también hay que tener en cuenta que algunas de ellas eventualmente podrían estar solicitando algún tipo de refugio o protección política al país, y eso también va de la mano con el trabajo institucional que se vaya a hacer para evitarlo o para prevenirlo.
Correcto, Alfonso. Muchísimas gracias por este amplio reporte que usted nos comparte. Nos vemos más adelante en esta edición de Telediario en Directo. Con mucho gusto, Paula, así es. Dentro de unos minutos estaremos con más información acá desde la provincia de Guanacaste, prácticamente ya en lo que es el día final de la gira presidencial por la provincia a raíz de nuevamente la celebración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Desde Peñablancas, este es el reporte con trabajo en cámara de mi compañero Luis Ocampo, un reporte de Alfonso Hernández. Continúen ustedes con más de Telediario en Directo en el estudio principal allá en Sabana Sur. Muy buenas tardes. Muy buenas